En el primer capítulo, acuérdese que le comenté cómo había sido la compra que había tenido presente y demás. Sin embargo, no todo son bellezas, o sea, no todo es bacano, no todo es fácil porque pues obviamente el negocio ideal o el apartamento ideal siempre pues va a ser muy difícil de obtener. ¿Cuáles fueron las cosas malas o cuáles son las cosas malas que tiene un apartamento de interés social que no tienen parqueadero? Eso realmente es un gallo. Siempre estar pensando en que el parqueadero usted lo va a tener que alquilar o que no va a tener parqueadero definitivamente porque el parqueadero es comunal. ¿Por qué? Porque pues al ser vivienda bis no hacen parqueaderos específicamente privados para vos. Y eso es claro que lo tenemos que tener siempre presente. Normalmente la relación es de 8-1, 6-1, 4-1, y ya se ha visto que en algunos proyectos hay apartamentos que ya tienen más relación de parqueaderos para motos. Obviamente el parque automotor de motos en Colombia y en Bogotá está creciendo brutalmente y no entiendo por qué algunos desarrolladores inmobiliarios y algunos constructores no le ponen más parqueaderos para motos. En realidad, no lo comprendo. ¿Eso va a acarrear? Pues obviamente que vos vas a tener que estar dentro de una asamblea, que probablemente vas a tener que pagar por ese parqueadero, que vas a tener que hacer un sorteo, que el sorteo va a ser una cosa loca, que de pronto a ti te sacaron del sorteo, que toca estar siempre al día. Ese tipo de cosas con el tema del parqueadero son las cosas, no son las cosas muy chéveres. Mi ventaja es que en este caso, pues está orientado a un nicho de mercado específico ese apartamento y pues que si yo viviera ahí, pues yo no tengo vehículo, a mí me gusta el tráfico, o bueno, me gustan los carros, me gustan las motos, pero no me gusta el tráfico de Bogotá. Entonces, en mi caso particular, no afecta, pero para vos sí tendría una afectación importante si tienes vehículo, porque es un chicharrón conseguir parqueadero. Además que cuestan que 240.000 pesos al mes. He visto parqueaderos en algunos barrios. Entonces es bastante complicado. Vivienda bis, no importa si yo compro el apartamento en el primer piso o en el último. Todos los apartamentos van a costar igual. Porque están tasados a un número específico de salarios mínimos. Pero hay algo que sí es claro, y es que no es lo mismo vivir en el primer piso que en el último. La razón, la vista. Si el apartamento tiene una muy buena vista, pues evidentemente que yo vivir arriba y de pronto puedo ver toda Bogotá, como en el caso del parqueadero, perdóname, el apartamento donde vivo en este momento, pues es muy bacano, la vista es chévere, uno puede disfrutar de una buena vista que no disfrutaría en el primer piso. Sin embargo, uno de los problemas que tuve con este apartamento es que al ser un desistimiento, es decir, que alguien ya lo había escogido, pues lastimosamente no pude escoger el apartamento, el piso del apartamento y me tocó un cuarto piso. Otro problema que tenía el apartamento o que tiene el apartamento es que el precio fue otro problema que tenía este apartamento. ¿Por qué? Yo hice un video, que está acá, donde lo que estaba explicando en este video era que si subía el salario mínimo en un 20% por una noticia que dijo Fedesarrollo en su momento, y eso fue como en agosto del año pasado, en agosto del 2022, donde Fedesarrollo dijo que el apartamento iba a aumentar un 20%. Yo dije, parce, si el apartamento sube un 20%, nos joden, porque el apartamento que yo compré en 150 millones, o sea, 150 salarios mínimos legales vigentes, en el 2022, en el 2023 costaría 150 salarios mínimos legales vigentes, pero más el 20% significa que costaría un 180 millones de pesos. O sea, el golpe sería durísimo, dado el movimiento de inflación y las tasas de interés. Y creo que ese problema lo tiene muchísima gente en este momento. En este momento hay un grave problema porque las personas no tienen, es decir, he visto tasas. Ustedes saben que yo trabajo con bancos, tasas del 21%, que es muy caro, mi hermano, es muy costoso. Definitivamente las familias no van a poder hacer el cierre financiero. ¿Por qué? Pues porque le va a aumentar brutalmente la cuota. Fácilmente esa familia hace 3 años hizo un cálculo de cuota que podía ser en 1 millón y en este momento ya puede ser 1,5 millones. Así pueden ser los cambios. Entonces, para mí ese era un problema, el precio. Yo calculé
basado en, obviamente, pues, por el negocio en el cual uno está, pues uno tiene que ver las globalidades macroeconómicas, qué es lo que está pasando en la inflación, porque en este caso la inflación que ocurre es mundial, o sea, no es un tema coyuntural, un tema específico de Colombia, sino es mundial. Entonces, obviamente, yo más o menos estaba viendo qué es lo que estaba pasando en los Estados Unidos, qué es lo que estaba pasando en China, y dije, ok, yo calculo, para mí, prefiero hacer un presupuesto de un aumento entre un 15 y un 18%. Y miren, ahí está, ahí lo pueden ver en las respuestas que yo di en el video en ese momento. Ese video tuvo 1.1 millones de reproducciones, o sea, ha sido uno de los videos más virales que yo he tenido. Y mostraba qué podía generarse en el momento de hacer la compra. Si tú estás comprando apartamento vivienda de interés social o apartamento BIS o apartamento VIP, que es vivienda de interés prioritario, o apartamento de renovación urbana, esos apartamentos están amarrados al salario mínimo legal vigente de la fecha de escrituración. Y créeme, debes prestarle muchísima atención al tema de la inflación en este momento. La inflación no va a parar y todo el 2023 va a ser un problema. La pregunta que tú me harías es, ¿compro o no compro? Bueno, eso te lo resuelvo en otro video más adelante. En resumen, esas fueron las cosas malas del apartamento. Tuve una cosa buena, que era que las habitaciones, esos apartamentos, yo miro el plano arquitectónico y esos apartamentos, era esquinero, ese apartamento puntualmente es esquinero y no colindaban las habitaciones. Detesto que las habitaciones colinden. Yo aquí en mi apartamento donde estoy nunca escucho ruidos de los vecinos y digo, ¿será que los vecinos no tienen amor? Porque no se escucha. ¿Me explico? No gritan, de pronto un niño que salta y molesta arriba, pero hasta ahí. Pero yo no escucho nunca a la vecina peleándole al vecino, nunca escucho ese tipo de cosas. Y eso lo agradezco muchísimo porque básicamente los apartamentos no colindan, no están juntas las habitaciones, es decir, que las personas si hacen bulla o hacen, no sé, se entretienen en sus habitaciones, yo no lo escucho, lo cual yo lo agradezco. Y viceversa, si yo hago algo, pues tampoco lo escuchan. Y eso lo agradezco bastante. Ahora te voy a decir, todo el contexto de la compra, qué me pedía la constructora. Yo no puedo llegar a decir, ¿sabe qué? Voy a desistir. No quiero más este apartamento. Cambiémoslo. O lo voy a vender. O no me importa, yo no quiero seguir con eso. Eso no lo puedes decir, o sea, vos no puedes decir porque tú has firmado un contrato donde dijiste que tú ibas a terminar con ese negocio y si no lo terminas hay un desistimiento y ese desistimiento se paga. En este caso, el dueño anterior que compró los derechos fiduciarios o digamos que compró el apartamento, tuvo la ventaja de que en este caso, esta constructora, Mendeval, tiene una cosa buena que me parece que todas las constructoras la deberían tener y es que le permite la cesión de una sola vez del apartamento. Eso permitió que yo lo pudiera comprar. De otra manera es imposible, pero eso también me genera a mí un problema y es que al comprar yo la cesión, yo no lo puedo ceder otra vez. Es decir, que de entrada, si voy a firmar esos papeles, yo sí o sí tengo que saber que termino el negocio o ya sé que pierdo plata. Te estaba diciendo que vender una sesión o ceder un apartamento no es como levantarse un día y decir, ok, voy a ceder. Hay un contrato de por medio con la constructora. No solamente un contrato de por medio con la constructora, sino un contrato de por medio con la constructora, la fiduciaria y vos. Entonces yo no me puedo levantar un solo día, un día entero y decir, ay, ¿sabe qué? No quiero seguir mi apartamento y lo voy a ceder. Así no funciona. La constructora te va a decir, ok, si usted lo puede ceder porque eso se estableció en el contrato y quiere hacer la cesión, es decir, que hay que revisar el contrato que uno tiene antes, ¿qué va a decir la constructora? Que el nuevo comprador, por una cosa lógica, la constructora no se va a endosar ese chicharrón, debe llegar con toda la plática en la mano. ¿Y cómo debe llegar uno con toda la plática en la mano? Que le van a pedir, es decir, al nuevo comprador, como lo hicieron conmigo cuando compré la cesión del apartamento, que me van a decir, señor, usted debe llegar entonces con toda la plata de la cuota inicial. Segundo, si tiene subsidios, debe llegar ya con los subsidios aprobados. Y tercero, que es bien importante, ya debe llegar no con un preaprobado, sino con la aprobación
del crédito. Eso significa que eso limita mucho a quién le vas a vender el apartamento. ¿Por qué? Porque la persona ya tiene que llegar, ok, aquí está mi plata para pagarte a ti, para pagarle a la constructora, aquí está el subsidio y aquí está el crédito aprobado. Después de que yo ya llevé los documentos a la constructora, ¿cuáles documentos? El aprobado del crédito, los posibles subsidios que yo vaya a generar, es decir, las cartas de aprobaciones de los subsidios. Y no solamente eso, que pues ya le estaba generando un pago al anterior dueño. Lo siguiente que va a suceder es que la fiduciaria tiene que aprobar. Recuerda, este negocio hay 3 partes: fiduciaria, constructora y vos. Bueno, 4. En este caso sería constructora, fiduciaria, yo como nuevo comprador y el anterior dueño. ¿Qué significa eso? Que la fiduciaria va a verificar mi background. Es decir, la fiduciaria no se va a meter en el chicharrón de pronto de hacer el negocio con una persona que está en la lista Clinton, o que una persona tenga un problema de lavado de activos o algún tipo de testaferro, algún tipo de chicharrones en ese tipo de cosas. La constructora y obviamente la fiduciaria van a decir no. Y pues ellas verifican y validan en las centrales de riesgo para ver que el nuevo comprador no tenga esos problemas, porque el nuevo comprador definitivamente, la fiduciaria puede decir no, no hago la compra. Esa parte es bien importante, porque yo, como les digo, ustedes no pueden decir, ok, si no cedo. Hay que conseguir una persona que compre el apartamento y que lo compre y tenga todas esas cositas bien establecidas. Por eso no se puede hacer a cualquier persona. En algunos casos, en algunas sesiones que son de pronto las más relativamente sencillas, es la que vos puedes hacer a tu familiar, a tu mamá, a tu papá, etcétera. Pero se depende mucho del contrato, porque la mayoría de sesiones establecen que solamente se puede hacer la sesión a las personas de primero, segundo, tercer grado de consanguinidad o primero y segundo grado de afinidad. Eso es decir, esposos o algo así. No siempre se pueden hacer las sesiones a cualquier persona, y eso lo debes tener muy en cuenta en el momento de hacer una sesión. En realidad, hacer una sesión o hacer una venta es complicado. Finalmente, en todo este proceso de compra, yo ya había establecido, o yo ya había revisado lo bueno, lo malo del apartamento. Una cosa importante es que obviamente yo miré cuánta plata y solicité, y yo mismo hice la verificación y solicité cuánta plata el dueño anterior había abonado. Pues por obvias razones, mi hermano, pues porque si la persona me dice, ah, no, yo ya puse 50 millones y en realidad cuando miro el estado de cuenta, la persona apenas se había puesto 30, pues obviamente iba a perder yo plata. Lo primero que hice fue eso, ¿no? Eso se solicita, se hace una solicitud con la fiduciaria, porque la fiduciaria te tiene que entregar un estado de cuenta para yo poder validar cuánto fue el dinero que él realmente pagó en esa, o llevaba pagando en esas cuotas iniciales, y ya pues fue el acuerdo entre nosotros dos. Cuando ya se hizo, ya había validado lo bueno, ya había validado lo malo, ya había establecido el negocio, ya había establecido las formas de pago. Ahí finaliza la etapa de la compra y ya entra la etapa de la fiduciaria. Y como te muestro en este video, ahí compré el apartamento y ahí estoy firmando el acuerdo de transferencia entre el anterior dueño y el mío. Pero ahí no acaba la cosa. El siguiente capítulo te explico todo el tema de la fiducia, te voy a explicar todo el tema de contratos, de cómo se hizo los pagos, de lo que viene, cambios de precios y demás. Entonces, no te pierdas el siguiente capítulo.